Bien dicen por ahí que el interés tiene pies, y el refrán anterior funciona perfectamente para explicar la historia de la lucha libre en México. Desde sus inicios, pasando por su época de oro y sobre todo, este dicho se materializa cuando la lucha libre se rompe y las empresas comienzan una disputa por los fans, por los luchadores, por el control de este deporte y al final de cuentas, por el dinero. Muchos seguidores nos han pedido que se retome el tema del pancracio en el canal, y este video es para aquellos que nos han pedido una explicación sobre el problema que existe entre la AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Por lo que pusimos manos a la obra e investigamos en todos los rincones de la web para poner sobre la mesa lo que para algunas personas es que la lucha libre ya no es lo de antes. Mientras que para otro grupo de aficionados, el pancracio vive un boom como nunca antes se había visto. Polos y opiniones totalmente opuestos. El pancracio en México sufrió una fractura terrible en los años 80. Esto, para muchos, fue un nuevo aire, pero para otros solo vino a contaminar un deporte que no necesitaba de adornos, de luces, de carnes y situaciones que se replicaron de la lucha libre gringa. Una vez más, el tema de hoy está ligado a un problema de la conducta humana, porque detrás de las máscaras, del ring, de los luchadores, de los gritos de la multitud y de todo lo que combina para que la lucha libre pueda cobrar vida, primero está la ambición de las personas, la hipocresía, el hambre y el interés por el dinero, mucho antes de darle a la afición lo que se merece. Prepárate, porque en esta ocasión será un recorrido por las penumbras de la lucha libre en México y se demostrará cómo la ambición de algunas familias y de algunas empresas han impedido que la lucha libre se convierta en uno de los espectáculos más importantes en este país, dejándolo en el abandono y explotándolo hasta donde más se pueda. Es por eso que hoy te presento Avaricia y Poder en la Lucha Libre. Así se destrozaron el Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Hace muchos años hubo un hombre visionario que puso toda su energía y todo su patrimonio para que su sueño se volviera realidad después de la Revolución Mexicana. Hablamos de Don Salvador Lutherot, el padre de la lucha libre en México, el arquitecto del pancracio y el hombre al que se le debe todo este negocio que hoy va rumbo a la quiebra. Este visionario tiene una historia muy especial, porque su determinación y coraje no llegaron de la noche a la mañana, ni brotaron de un árbol. Este personaje se forjó en el ejército mexicano, fue teniente y capitán del mismísimo general Álvaro Obregón, y con el paso del tiempo terminó en un departamento de impuestos. Lutherot fue un tipo que no se conformaba con poco y montó una mueblería que vendía sus productos en abonos. Pero él era un buen hombre y no tuvo el corazón para cobrarle a la gente cuando no podía pagar. Al poco tiempo, la vida puso a Lutherot frente a un ring en el Liberty Hall del Paso, Texas, en 1929, y de inmediato supo que este espectáculo sería un éxito en México, por lo que organizó un grupo de emprendedores para llevar este deporte a nuestro país. Este se dio cuenta que ese espectáculo bien dirigido, estructurado de una forma mucho más inteligente y metiéndole una buena lana, se podría convertir en un negociazo. No obstante, para que su sueño se volviera realidad, Don Salvador apostó todas sus canicas, vendió la mueblería y también algunos billares que tenía y se aventuró a promover la lucha libre en México, junto a un señor de apellido McIntosh, ojo, nada que ver con la Mac, Francisco Almada y Corona. Como en ese entonces no había luchadores profesionales en tierras aztecas, la empresa mexicana de lucha libre inició con peleadores gringos y algunos latinos. Pero los que cumplían con un perfil parecido al mexicano eran anunciados como luchadores nacionales para hacer el espectáculo más atractivo al público y sobre todo generar un arraigo nacionalista, pues en esos entonces la revolución le había dado al orgullo del mexicano ese sentido de pertenencia. En el arranque se perdió la inversión y cuando las cuentas de la empresa estaban en números rojos, después de una función de lucha libre en el Palacio Nacional, llegó un billetero. Entre los socios compraron un cachito y lo jugaron en el cubilete. El billete lo ganó el señor Lutherot y salió premiado con 40,000 pesos.
En aquel entonces era una fortuna. Con esa lana, don Salvador le compró una casa muy grande en la colonia Roma a su familia y dio el enganche para comprar la Arena Modelo, que con el tiempo se convirtió en la Arena Coliseo, la catedral de la lucha libre en México. Pero a pesar de los esfuerzos de este sujeto, el negocio no despegaba. El público mexicano no conectaba con el espectáculo y por tal motivo los socios se retiraron. Sin embargo, Lutherot no claudicó, siguió creyendo que esto en un futuro sería un fenómeno social. Sin embargo, la clave del éxito, lo que atrajo a la gente a la arena y lo que fue el distintivo de la lucha libre en México fue la inclusión de la máscara como un elemento de identidad en las luchas. La máscara aportaba misterio, mística y en una historia desconocida a un luchador que muchas veces partía como un héroe. Fue así como todo empezó con la Maravilla Enmascarada, luchador que cautivó al respetable público. Y en ese momento Lutherot se dio cuenta que ahí estaba el elemento que hacía falta. La gente no recordaba los nombres ni el rostro de los luchadores, pero no sucedía lo mismo con las máscaras. Fue así como también incluyó la dualidad en el combate. No solo era fulanito contra sultanito, el tema de los rudos contra los técnicos fue algo que catapultó el gusto de la gente, quien poco a poco fue convirtiendo a este espectáculo en el negocio que Lutherot siempre soñó. La época de oro de la lucha libre en México se dio entre 1940 y 1970. Aunque este periodo no nació en un momento específico, no fue algo planeado, premeditado o un tema de marketing que pusiera el nacimiento de este negocio. A pesar de ello, existen dos momentos clave que tienen mucha importancia y que se podrían conjugar en una pelea que se dio en la inauguración de la Arena Coliseo el 2 de abril de 1943. Estamos hablando de la pelea estelar entre El Santo y Tarzán López, lucha en la que el enmascarado de plata fue sometido. En esta época, la mayor parte de los luchadores que pasaron a la historia, que se convirtieron en símbolos del pancracio y que su imagen sigue viva hasta nuestros días, fueron luchadores enmascarados. Hablamos de personajes como El Santo, Blue Demon, El Rayo de Jalisco, Huracán Ramírez, Black Shadow y Dr. Wagner. Aunque también hubo luchadores que mostraron su rostro y alcanzaron la gloria del pancracio, como lo fue el Murciélago Velázquez, quien en sus inicios era el murciélago enmascarado y llegaba al ring con un costal y al abrirlo salían murciélagos que espantaban al público. Ojo con esto, ya que años después, un joven Antonio Peña, fundador de la AAA, competencia de la empresa de los Lutherot, copiaría esta acción a su modo cuando interpretaba al luchador Caos. De eso platicaremos más adelante. Otro personajazo que se la rifó sin máscara fue el Cavernario Galindo, quien fue todo un show sobre el ring. Sobre todo porque fue uno de los gladiadores que supo conjugar su lucha con su personaje y con eso logró una gran conexión con su público. La lucha libre se convirtió en un fenómeno social. La gente llenaba distintas arenas que existían en el país. Incluso en el antiguo Distrito Federal se dio un boom en las arenas pequeñas a lo largo de sus delegaciones. La lucha dejó de ser un espectáculo en el que la gente va a un recinto y se sienta a mirar el show. Misteriosamente y sin alguna explicación concreta, el respetable público se había vuelto un protagonista de la función, porque no solo adoptaba un bando y lo apoyaba, también se dio un espectáculo alterno en las gradas. Los de abajo se peleaban con los de arriba, entre los pasillos se aventaban botanas y los afortunados de las primeras filas interactuaban con los luchadores. La gente se transformaba en cuanto entraba a la arena. Hasta las personalidades más tranquilas se desquiciaban. Dejaban la garganta entre el apoyo y el desmadre. Y de pronto, el pancracio se convirtió en un ritual, creando una atmósfera de locura que llevaba al límite a los personajes del ring y de la propia afición. El crecimiento fue tan grande que tuvo que ser necesario echar mano de otro foro. Y el señor Lutherot no dudó en adquirir una nueva Arena México, que sigue funcionando hasta la fecha y tuvo su primer función el 27 de abril de 1956, con un lleno espectacular que registró las 17,000 personas en las butacas. En la década de los 50 se lanzó al mercado editorial algunas historietas de los luchadores más destacados de la empresa mexicana de lucha libre. Pero la que pegó más, la que se metió en el gusto de la afición, fue la del Santo. El
El éxito de estas historietas donde el luchador se convertía en el héroe de alguna aventura, en el justiciero de alguna mujer en peligro, en el héroe de un chico en problemas y en el aventurero que siempre vencía al mal, tuvo un éxito rotundo. Es por eso que los productores de cine no dudaron en trasladar esas historias a la pantalla grande. La primera vez que un luchador apareció en una película fue en la legendaria No me defiendas, compadre, protagonizada por Tintán. Pero los luchadores solo aparecieron como extras y en realidad el luchador de la historia fue Wolf Rubinskins. La segunda película de este género fue cómica. La protagonizó El Resortes y aparecieron algunos luchadores como el Médico Asesino, la Tonina Jackson, el Bulldog Asesino y el Lobo Negro. La tercera historia, llevada a la pantalla grande, fue un melodrama titulado El Huracán Ramírez, pero el luchador original no participó. Posteriormente, René Cardona rodó la película de El Enmascarado de Plata, que tampoco contó con el santo en la grabación y sus escenas en el ring las hizo el Médico Asesino. La época dorada de la lucha libre y la industria del cine tuvieron un inexplicable boom cuando Chano Urueta fusionó el cine de luchas con el de horror. Los luchadores se convirtieron en los héroes que rescataban a las doncellas de las manos de las momias mal hechas, vampiros, brujas, demonios, muertos, extraterrestres y cualquier ente que funcionara para crear una historia que le interesara a la gente de esa época. Sin embargo, a pesar de que su personaje apareció por primera vez en el cine en 1958, el Santo hizo su debut formal hasta 1961 en la película El Santo contra los zombies. Y de aquí en adelante se convirtió en un actor recurrente en el cine mexicano. Su fama se exponenció porque el regente capitalino Ernesto Uruchurtu prohibió la transmisión de las luchas por televisión. En 1964 debutó el otro gran ídolo de la afición, Blue Demon, en la película El Demonio Azul. También en 1966, Mil Máscaras debutó en la pantalla grande y hasta 1970 es cuando Tinieblas se unió al club de luchadores que tendrían una carrera consagrada en el cine mexicano. A mediados de los 60s y a principios de los 70s fue el tope máximo del cine de luchas, al grado que se producían alrededor de 30 películas anuales. El sueño de Don Salvador Lutherot se materializó. Su proyecto se volvió un negocio lucrativo, porque su empresa siempre estuvo al mando sin que las pequeñas emergentes le incomodaran en lo absoluto. Sin embargo, con el paso del tiempo, la cosa cambió. Hubo personajes que se dieron cuenta del negocio millonario que significaba la lucha libre en todas sus aristas. Y ahora, lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre comenzó a sufrir golpes desde adentro, gracias a una rebelión de un empleado que quiso pasar de lo clásico a un show espectacular. A finales del siglo XX se dio algo que los dirigentes del entonces Empresa Mundial de Lucha Libre jamás imaginaron. Hablamos del éxodo de muchos luchadores que forjaron el movimiento independiente y después la competencia. Como bien lo dijo el Fantasma Suárez en una entrevista, a nadie le gusta que le digan la verdad, y por esta razón los luchadores no van a decir que se bajaron del bote oficial porque querían ganar más dinero, porque se sintieron merecedores de mejores oportunidades y porque en el fondo todo luchador es un elemento de un show. Al final de cuentas, la lucha libre es más espectáculo que una simple disciplina deportiva, y todos los gladiadores del pancracio llegan al ring buscando la gloria, la fama y sobre todo, ganar bien. Por otro lado, Salvador Lutherot Jr. nunca iba a aceptar que su estilo siempre fue muy conservador, que sus estrellas se estaban avejentando y que le seguía dando las peleas estelares sin importarles que distintos promotores le llevaban estrellas de muchos lados de la República Mexicana. Por lo anterior, Francisco Flores, Ray Mendoza y Benjamín Mora crearon la UWA. Pero alto, también hubo otro personaje que inició todo esto con los luchadores rebeldes. Su nombre, René Guajardo, quien con su caravana llamada División del Norte se movía principalmente en las catedrales del norte del país, entre ellas Monterrey. Este arropó a estos luchadores con talento, fortaleza, habilidades y sobre todo con mucho camino por delante para llevarlos a distintos escenarios lejos de la televisión y la lucha libre comercial. Gracias a eso, con el paso del tiempo, se fueron ganando el respeto y el cariño del público. La primera lucha de esta nueva organización se dio en 1975 en el Palacio de los Deportes y un año después se instalaron en la que sería conocida como la cuna de la lucha libre independiente.
en el hoy extinto toreo de Cuatro Caminos. Este espectáculo se extendió hasta la pista Revolución, la Arena Naucalpan y en muchos lados más, sobre todo en el interior de la República. Este gremio siempre se destacó por tener grandes luchadores, muchos de ellos provenientes del Consejo Mundial de Lucha Libre y otros emergieron en el circuito independiente. Entre sus exponentes más importantes destacan El Perro Aguayo, Mil Máscaras, Kung Fu, Tinieblas, El Fantasma, Aníbal, Canek, Fishman, Blue Panther, Los Brazos, Los Villanos, The Killer y Super Porky. La UWA creció tanto que se dio el lujo de recibir a luchadores que habían terminado su contrato con el Consejo y buscaban pelear en ambas organizaciones. Uno de estos personajes fue el Santo, quien tras terminar su contrato, él mismo buscó mostrar su jerarquía en este circuito. En el punto más alto de esta empresa, se le abrieron las puertas del torneo a luchadores extranjeros provenientes de la WWF y de la New Japan Pro W. Con esta alianza se generó la mejor lucha libre que se ha visto en nuestro país, ya que las estrellas de la UWA como Canek, El Solitario, El Perro Aguayo o Los Villanos se enfrentaron contra personalidades como André Gigante, Hulk Hogan, Big Van Vader, Ring Fuyunami, Gran Amada, Tiger Jet, Antonio Inoki, entre otros. Otro de los aciertos de esta organización fue el proyecto Canek contra el mundo, ya que por una corta temporada el Príncipe Maya se midió contra extranjeros. De hecho, una de las peleas más memorables del torneo de Cuatro Caminos se dio en el aniversario número 9 de esta empresa, cuando Canek expuso su campeonato contra André el Gigante, y en un momento que quedó grabado para la posteridad fue cuando el Príncipe Maya levantó y azotó al gigante gringo. Otro suceso importante en este recinto fue la despedida del Santo junto al Solitario, Huracán Ramírez y Gori Guerrero contra los Misioneros de la Muerte, acompañados por el Perro Aguayo. Pero como todo lo que sube tiene que bajar, la UWA y las luchas en el Torneo de Cuatro Caminos y el Palacio de los Deportes perdieron su fuerza. Los extranjeros dejaron de venir a México por pleitos internos con los fundadores en Estados Unidos. Otros luchadores se retiraron y algunos quedaron en el camino, como el Solitario, quien pasó a mejor vida siendo muy joven. Otros luchadores mexicanos regresaron al Consejo Mundial de Lucha Libre y con el paso del tiempo, la fórmula de Canek se volvió repetitiva y terminó por caducar, tras la muerte de Francisco Flores en 1987 y la desaparición de Promociones Mora. Día que muchos luchadores decidieron abandonar el consejo, uno de sus altos mandos, Paco Alonso, dijo que su proyecto no duraría y que les daba 3 meses para regresar a la Arena México. 30 años después de esa declaración, la AAA sigue vigente. El arquitecto detrás de la desbandada hacia la nueva empresa fue Toño Peña, quien a pesar de hacer bien las cosas y acumular poder en la Arena México, no lo dejaron explotar sus ideas y proyectos. Esto se conjugó con la mala práctica de Juan Herrera, un programador que protegía a su grupo de luchadores, la mayoría provenientes de Jalisco, porque en toda empresa hay favoritismos, preferencias, mafias y grupos de poder que desean tener el control. Gracias a ese hecho, el señor Peña se acercó a Octagón y a Conan para invitarlos a su nuevo proyecto. Tenía en mente cambiar la cara de la lucha libre, incluir elementos que impactaran al público, quitarle lo sobrio y lo sombrío del sello de los Luterot, quienes siempre se mostraron renuentes a un cambio, pues seguían una receta de cocina. Octagón se encargaría de buscar promotores y Conan de reclutar nuevos luchadores. Uno de los aciertos para que la AAA cobrara vida y se encaminara hacia el éxito fue que Peña supo vender muy bien su producto a los patrocinadores, no solo por llevar el espectáculo a un nuevo nivel, sino porque todos los luchadores que lo arroparon en el cambio, hablamos de Octagón, de Fuerza Guerrera, de Conan, Vampiro Canadiense, El Perro Aguayo, Rey Misterio, Heavy Metal, La Parca, Psicosis y muchos otros que ya eran referentes en la lucha libre en los años 90, que tenían una sólida base de fans. Por lo anterior, Televisa le apostó a esta nueva empresa, sumado de que en ese entonces habían perdido a la Federación Mexicana de Fútbol, luego de que Emilio Maurer revolucionara el campo de los derechos de transmisión. Esto a tal grado que en su arranque fue transmitida los domingos a las 12 del día en horario estelar, y se intentó que los domingos familiares tuvieran a la lucha libre en un nivel tan importante como el fútbol. El líder de la nueva empresa siempre fue un genio creativo. Mucha gente no lo sabe, pero este personaje fue el cerebro que le dio vida a la lucha espectáculo.
a la de las presentaciones y parafernalia, la lucha de los minis, el concepto de los superatómicos, los relevos mixtos, pero su mayor virtud al inicio de esto fue estar cerca de los luchadores, tratarlos como su igual y nunca como su jefe. Escucharlos para atender sus propuestas, tirar paro en las necesidades y sobre todo supo comprender que el barco camina con la dirección del capitán, pero a sus espaldas hay muchas personas que contribuyen para llegar a buen puerto. El inicio de la AAA fue tan espectacular que las empresas de otros países voltearon a verla. Y fue la WWF la que les abrió las puertas y recibió a un grupo de sus luchadores para que se hiciera promoción. De hecho, el boom de esta empresa aterrizó en la comunidad latina en los Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, California, y en el territorio donde se ha impuesto la cultura mexicana. Asimismo, esta empresa ha participado en varios torneos en el Lejano Oriente y en Centroamérica. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. La AAA también vivió en carne propia una desbandada de luchadores. Algunos se regresaron al consejo y otros se fueron a la WCW, empresa con mucha espectacularidad en Estados Unidos. Esto se dio después de una mala racha. Todo inició semanas después del torneo cuando los mundos chocan en 1996. Un integrante de los Gringos Locos se nos adelantó en el camino mientras visitaba a su familia y esta fue la primer pareja que se bajó del barco. Después, Rey Misterio, La Parca, Psicosis y Juventud Guerrera se fueron a la WCW. Mientras otros luchadores como Blue Panther y Fuerza Guerrera se regresaron a la empresa que los vio nacer. También es importante mencionar que la economía mexicana sufrió un golpe. La devaluación del peso pegó a fondo y la AAA perdió su capacidad de pago. Otro ingrediente en su contra fue cuando se criticó a la empresa por impedir que algunos luchadores utilizaran su personaje fuera de su empresa y territorio. Muchos fanáticos se pusieron del lado de los luchadores, pero en este fue un tema legal. La creación y los derechos del personaje no eran de las personas bajo la máscara, y por eso tuvieron que cambiarse el nombre y modificar su aspecto. Es imposible saber si la empresa de Peña estaba pagando el karma o simplemente la vida le puso una prueba. Aún así, estos sobrevivieron al abandono de luchadores importantes como Super Porky o Máscara Sagrada, quien le ganó un litigio a Peña. Antonio Peña partió a mejor vida el 5 de octubre del 2006 y la empresa AAA cobró un nuevo giro. Muchas otras que se asociaron con Toño le rindieron homenajes, pero su partida dejó un vacío en la AAA. La empresa se quedó financieramente bajo el mando de Marisela Peña, mientras que su esposo Joaquín Roldán y su hijo Dorian tomaron los controles operativos. La partida de Peña es conmemorada cada año con la copa que lleva su nombre y que en 2009 fue renombrada bajo el nombre de Copa Héroes Inmortales. En 2019 y tras 27 años de transmisiones, se terminó el acuerdo con Televisa. Esto se derivó después de que la televisora de Chapultepec 18 les faltara el respeto y sus transmisiones parecieran más una página de la sección amarilla que una función de lucha libre, con más anuncios que lucha. Bueno, eso ya es algo normal, hasta en el fútbol, y da mucha repulsión y asco. Ya en la televisora de Salinas Pliego no tuvieron el protagonismo esperado. Es por eso que se echaron mano de las plataformas digitales y canales de paga. La AAA ya transmitía sus peleas por Twitch desde que estaba en Televisa. Y también optaron por firmar para que Space llevara sus peleas fuera de México. Durante la pandemia, todo el pancracio se vio severamente lastimado. A pesar del paro en seco, los dirigentes trataron de mantener viva la lucha. Sin embargo, el programa Sale el Sol informó que más de 50 luchadores perdieron la batalla ante el COVID. Es por eso que el luchador Black Abyss 2 salió a desmentir la nota. Dijo que no todos los que se adelantaron en el camino eran de la AAA, que el consejo también perdió muchos elementos y que el circuito independiente también hubo una serie de bajas considerables. En la actualidad, esta empresa puede presumir que sobrevivió al bicho, que es una organización que no tiene la necesidad de buscar el talento porque solito les llega. Además, Triplemanía sigue siendo uno de los eventos más importantes a nivel mundial y en su edición 2022 se dará en 3 sedes, en la Arena Ciudad de México, en el Estadio de Béisbol de Monterrey y en el Estadio Caliente. Konnan aseguró que esta edición será la mejor producción en la historia de las luchas. En las vísperas de Triplemanía en Monterrey, Konnan declaró lo siguiente: la AAA es una máquina que corre sola. Yo me puedo ir mañana y esto va a seguir, dando a entender que su legado continuará a pesar de quien la maneje. Pero, pregunto, ¿esto es realmente cierto? Veremos.
Es imposible que alguien pueda señalar en un video, en una página de una revista o en el renglón de un libro en donde está el punto de fractura en el monopolio de los Lutherot. Incluso no es posible imaginar cómo hubieran sido las cosas si nunca se hubiera dado una distancia por parte de los luchadores que buscaron mayor protagonismo y ganancias. Tipos que tenían derecho a competir por giras, campeonatos y a convertirse en leyendas de la lucha libre. Conan el Bárbaro, en su faceta administrativa, ha dicho que la lucha libre está en pleno crecimiento, que vive un boom. Sin embargo, fuera del mundo del pancracio es muy difícil apreciar esta realidad. Para mucha gente que creció con Octagón, Atlantis, Super Muñeco, Tinieblas, El Perro Aguayo, Canek, pero que después le perdió la pista a las luchas, es muy difícil reaccionar cuando se escuchan los nombres de personajes como Shocker, Psycho Clown, Cibernético o del Rey Escorpión. Además, a eso se le suma que la sociedad está en constante cambio y que las nuevas generaciones ya no se interesan tanto en este negocio. Sin embargo, el problema de la lucha libre mexicana, además de la raíz de todo, se puede ver desde dos ángulos diferentes. Por un lado, el Consejo Mundial de Lucha Libre, que para muchos es la panacea, o también un monopolio que sometió a muchos luchadores con su ideología. Después de ver la semblanza que se ha hecho en esta historia de las luchas en nuestro país, es sencillo darse cuenta que Salvador Lutherot Jr. no pudo con el vacío que dejó su padre, que no supo llevar el negocio y que se rodeó de personajes que contaminaron su empresa. Pero además de eso, las empresas nacientes también han tenido los mismos vicios, como el caso de Antonio Peña, quien a pesar de ser el creador de muchos de los personajes, fue villano al querer acabar con los hombres que le daban vida a esas máscaras, y que en términos generales muchos de ellos ya no fueron los mismos al cambiar de personas. El personaje se conservó, pero el talento para luchar era completamente diferente. Esto también le dio el traste al negocio. Llegó un momento que ya no sabías quién era quién. El peor error de Peña fue creer que el personaje vendía por sí solo cuando nunca pensó en aquellos que daban vida, los cuales eran únicos e irreemplazables. Por otro lado, los únicos responsables de la disidencia, de la fuga de talento, de la aparición del circuito independiente y de que su movimiento se estancara fue el propio Consejo Mundial de Lucha Libre, que se cerró en su purismo, que quiso preservar la esencia de la lucha en un mundo que está en constante evolución, donde la afición quiere que su pasión sea parte de ese mismo cambio social. Es irónico cómo en realidad todos los personajes en esta historia de la lucha son cómplices y responsables de la decadencia de este espectáculo. Porque al final, si bien querían hacer cambios para el beneficio propio, ninguno pudo hacerlo de manera correcta al paso del tiempo, pues terminaron por obedecer a vicios similares, reduciendo todos esos sueños a un negocio lucrativo, que casi siempre termina por darle vicios y corromper las buenas y nobles ideas. Pero dime, ¿crees que la lucha libre esté en plena decadencia? ¿Qué es lo que más extrañas de este deporte? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.